El Gobierno Nacional garantiza transparencia y promueve que se adelanten todas las investigaciones necesarias de carácter disciplinario, administrativo, penal o fiscal por parte de los organismos competentes para esclarecer los hechos que denuncia el escrito de la revista Semana. De hallarse que si hubo irregularidades, el Gobierno exige que los responsables sean sancionados de manera ejemplar. Qué complicado mundo, qué mundo tan complicado. Y Colombia no escapa a todo esto, más que Colombia, la región, ¿no? Tenemos con nosotros a John Moreno, analista colombiano, y a Andrés Franco, analista colombiano. Muchas gracias a ambos por venir esta noche. La opinión de ustedes de este caso del general Nicasio Martínez, ex comandante del Ejército, a quien se acusa de chuzar, palabra que ustedes me la han traducido, que es intervenir los teléfonos, pinchar, como llaman, ¿no? Antes con las clavijas aquellas, ¿no?, de las viejas telefónicas. En Colombia hay una palabra muy coloquial, chuzar. ¿Este escándalo a dónde puede llegar? ¿Afecta directamente al gobierno de Iván Duque? Sí, afecta directamente al gobierno de Iván Duque y estoy muy contento de que haya llegado Holmes Trujillo al cargo de ministro de Defensa. Creo que le está elevando la conversación sobre todos los escándalos que han venido en ese ministerio y desde el primer día que llegó ha puesto cosas y correctivos como la destitución o el retiro del comandante de las fuerzas militares. Y sin duda lo que pasa ahora con Semana pues abre otra Pandora más, que no es algo nuevo en Colombia, desafortunadamente. Justamente el general Martínez dice: mi retiro del cargo, citamos sus palabras, fue por razones personales, no por actos ilegales. ¿Por qué renuncia? Los generales renuncian permanentemente por una razón o por otra. El tema en este momento que está en juego es la institucionalidad del país. Están generando una especulación, como pasa con los medios en Colombia, que salen a ser jueces a dar dictámenes sin haber hecho una investigación. Me parece muy buena la posición del ministro, vamos a hacer una investigación para encontrar la realidad. Es muy claro que las cortes, en donde supuestamente se estaban haciendo unas chuzadas, parte de esas cortes, vienen de donde estaba antes la oficina del Plan Colombia, y los cables que se supone que son los de las chuzadas son cables muertos, cables que quedaron ahí de las anteriores construcciones. Hay que hacer la investigación, pero la institucionalidad del Estado no puede estar en juego. Y esto lo revela la revista Semana. La revista Semana al día siguiente revela que este general aparentemente dio órdenes de intervenir los teléfonos de jueces, de funcionarios. A mí me parece peligroso decir que los medios de comunicación tan serios como Semana no hacen una investigación rigurosa. Esto venía hace mucho tiempo, muchos meses, mucha investigación. Si la gente ha tenido el tiempo de escuchar lo que puso Semana como videonoticia y el artículo de Semana, uno se da cuenta que hay una investigación rigurosa con unos testigos. Por supuesto, están protegiendo la fuente de la investigación como cualquier otro periodista, pero definitivamente hay una investigación rigurosa que va a llegar a abrir más ideas sobre lo que está pasando en este gobierno de Iván Duque, y con precedentes del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En el 2009 tuvimos el mismo caso, lo mismo hizo Semana. Se encontró que había unas chuzadas con el Departamento de Investigación DAS en esa época, que se cerró y se acabó. Y bueno, sabemos que este gobierno se gastó casi $1 millón en este software que utilizaron para hacer todo. Hoy El Tiempo publica que en la oficina de un juez de la Corte Suprema encontraron otro micrófono. Y me parece importante también hacer una acotación, no solamente en el gobierno de el presidente Duque o en el presidente Uribe, en el de Juan Manuel Santos, Andrómeda, que también fue un tema. Entonces no podemos tratar de poner unos solos presidentes o unas solas tendencias políticas, porque es diferente. Lo importante aquí es no tener una posición de juicio. El fantasma de los falsos positivos. Exactamente, que viene el gobierno de Uribe. Y si nos vamos más atrás, el caso 8000. Y el ministro de la época de Uribe era Juan Manuel Santos, el ministro de Defensa, de la época de los falsos positivos. Pero a él nunca se le acusó de los falsos positivos y él era el ministro. Entonces, aquí lo que vemos es que a través de un tema que es muy complejo y que debemos hacer una investigación profunda, lo estamos politizando. El problema es politizar un tema tan complejo para tener unas victorias políticas y perder. Son muchas cosas. Lo de Colombia no es fácil. Y nosotros aquí lo que hacemos es cumplir con todas las informaciones que nos van llegando a diario.
Por ejemplo, ahora el caso de Rodrigo Londoño de Timochenko. Sí. Acaba de confirmar que efectivamente, y aquí tenemos la información de esta tarde, dice, Timochenko confirma que un grupo disidente de la FARC quería matarlo. Después de varios días de misterio y silencio, Rodrigo Londoño Timochenko ha confirmado hoy el intento de asesinato que frustró la policía en su contra. Y están hablando que Márquez y otro, el Paisa, estaban conspirando desde Venezuela para eliminarlo. Sí, yo estoy de acuerdo en una cosa con Andrés, por fin estamos de acuerdo en una cosa, y es que no hay que politizar este tema. Yo creo que esto ha sido una política de Estado en los últimos 20 años, que ha sido el que ha gobernado por los últimos 20 años en Colombia. Entonces es lo mismo que ha pasado por los últimos 20 años. Ya lo que pasa con Timochenko me da mucha tristeza, porque nos damos cuenta que hay un grupo específico dentro de las disidencias y dentro de la estructura de la guerra en Colombia que quiere terminar con este proceso de paz que le ha dado cosas positivas, sea como haya pasado, le ha dado cosas positivas al país. Hemos tenido ahora 17 matanzas en los últimos 15 días en Colombia, más de 125 muertes extrajudiciales. Han pasado muchísimas cosas en Colombia que reviven esa guerra que estábamos viviendo antes, y hay personas que están buscando que eso se termine. Que regrese el 2006. Sí. Antes de volver a escuchar a Andrés Franco, vamos a ver cómo las autoridades colombianas anunciaron esta conspiración para asesinar, para ultimar a Timochenko. La información de inteligencia nos dicen que ellos pretendían atentar contra el dirigente del partido político FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el señor Rodrigo Londoño Echeverri. Ya habrían adelantado con anticipación actividades de inteligencia, tendrían conocimiento de los dispositivos de seguridad que él tenía en ese momento, conocían sus rutinas y los desplazamientos temporales que iba a realizar por este sector del país. Justamente lo que está anunciando este alto jefe militar es la dada de baja, no de las Fuerzas Armadas, de la policía, sino ultimaron a los dos sicarios que iban a ejecutar el plan, ¿no? A Dios gracias los encontraron y evitaron el asesinato, porque lo hubieran asesinado al señor Timochenko y seguramente los medios y algunas personas de la izquierda han salido a decir que el Estado mató a Timochenko para generar la guerra. Lo importante aquí es darnos cuenta quiénes son los que están detrás de la guerra. Son los que llaman disidencias. Esas disidencias son los mismos FARC. Iván Márquez. Son los mismos. Pero no ha habido una fractura en esa FARC. Pero en la entonces, misma parte de Iván Márquez, cuando fue el tema de la UP, él se estaba desmovilizando y volvió otra vez al monte y mataron a los de la UP y le echaron la culpa al Estado. Aquí lo que falta es una investigación rigurosa y encontrar la verdad. Aquí queremos culpar a un lado o al otro, pero siempre queremos culpar al Estado, que es el que está dando la garantía. Es al que se le puede cobrar el dinero, es al que se le puede sacar y se le puede quitar poder. Pero nunca estamos culpando a los que realmente están. Acá está la noticia real. Fue Iván Márquez, son los que están en Venezuela, son los que son sus socios de negocio. ¿cuáles consecuencias puede tener sobre el gobierno de Maduro y de Diosdado Cabello y de Tarek El Aissami el hecho de que desde Venezuela se esté operando para desestabilizar y para romper el proceso de paz en Colombia? No, eso lo hemos hablado muchas veces en el programa. Me parece que hay una estructura que intentó armar el presidente Duque alrededor de Venezuela para que pasara algo, y eso nunca va a poder surgir. En Venezuela hay un narcoestado, lo sabemos, las disidencias de las FARC por supuesto están luchando por ese territorio del narcotráfico y seguramente van a seguir en ese... Pero el hecho ese concreto ahora con esta denuncia de que están abiertamente operando, por ejemplo, para matar a Timochenko y descarrilar... Bueno, eso ya se sabía desde hace mucho tiempo, Oscar. Se sabe que las FARC, el ELN han estado en Venezuela. No van a haber consecuencias. Es muy complicado el tema de Venezuela y eso es otro programa, nos podemos hablar de eso, pero me parece que lo importante aquí es ver que la institucionalidad en este caso muestra que hay unos resultados, como dice Andrés, pero al mismo tiempo me parece que sí en el pasado, lo que pasó con la UP, lo que pasó con la izquierda colombiana, sí hay investigaciones del mismo gobierno, de los mismos jueces, de las mismas cortes, altas cortes en Colombia, que muestran que hubo una sistematización en la muerte de esos líderes por medio del gobierno de Colombia y eso es una realidad que no podemos ahora decir que ya no existe. El mismo periódico El Tiempo lo dijo hace un año cuando llevábamos 200 o 300 líderes sindicales muertos en todo el país. 87% de esos fueron por la guerra al narcotráfico entre bandas criminales, los dijo El Tiempo, perfectamente claro. El problema que tenemos acá es que la última reunión en que estuvimos acá con usted, Oscar Aza, vimos estas imágenes en que el señor Iván Márquez estaba en Venezuela con el uniforme del Estado bolivariano. Yo dije que ellos estaban en Venezuela, que estaban siendo apoyados.
nuestro compañero acá en el panel decía que no, que eso era mentira, y ahora vemos que siguen operando desde Venezuela para asesinar a Timochenko. Ellos son parte del negocio en Venezuela. Esto se tiene que acabar. El tema es que le seguimos dando poder a esos que supuestamente se desmovilizaron, a los que no se han desmovilizado, y no tenemos una línea firme para contrarrestar a lo que son los reales delincuentes. Tiene 10 segundos. No, nunca he dicho eso. Dije que no habían pruebas contundentes para saber si estaban o no y que no se podía entrar a Venezuela a saber, pero sabemos que las guerrillas colombianas siempre han estado ahí. Éramos un solo país, esas fronteras son invisibles, no hay ningún muro o algo que aquí en este país se promociona por la derecha extrema. No pruebas contundentes, pero la tenemos hoy. Están desde Venezuela. No sé cuál prueba. Regresamos de inmediato. ¿Sabía